Hola, hola a todos mis queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén pasando un día fantástico, lleno de luz y buenas energías. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, me tiene completamente fascinado y creo que a ustedes también les va a encantar. Vamos a hablar de esa chispa, esa energía vibrante y casi eléctrica que surge cuando dos personas que el mundo entero ama, que son verdaderas estrellas en el firmamento del entretenimiento, se encuentran. Y si han leído bien el título, hoy nos centraremos en la radiante, la deslumbrante Demet Özdemir y la llegada, nada menos, que de Can Yaman. Prepárense porque vamos a desgranar cómo su encuentro, ya sea profesional o personal, puede hacer que la moral, no solo de ellos, sino de todos sus admiradores, se dispare a niveles estratosféricos, contagiando una alegría y una expectativa que resuenan en cada rincón de sus comunidades de fans. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a darle ese botón de suscripción, ese clic que nos une, para que no se pierdan ninguna de nuestras emocionantes entregas, cada una pensada con el cariño y la pasión que merecen estas dos figuras. La verdad es que cuando pensamos en Demet Özdemir, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Inmediatamente nos invade una cascada de imágenes, elegancia innata, un talento actoral que traspasa la pantalla, esa sonrisa genuina que tiene el poder de iluminar cualquier escena y una conexión casi mágica con el público. Es una de esas actrices que desde el primer momento en que la vemos en una serie, ya sabemos que vamos a estar pegados al sofá, cautivados por su presencia. Su capacidad para encarnar personajes con profundidad y autenticidad la ha convertido en un referente indiscutible. Y Can Yaman, ay Can Yaman. El galán turco por excelencia con ese carisma arrollador que hipnotiza, esa presencia escénica que parece tener un campo magnético propio y una legión de fans que lo siguen a cada paso, en cada proyecto, en cada aparición pública. Son dos nombres que por sí solos generan un torbellino de expectación, cada uno con su propio universo de admiradores y seguidores fieles. Pero ¿qué sucede? ¿Qué fenómeno ocurre cuando estos dos titanes del entretenimiento turco, estas dos fuerzas de la naturaleza escénica, coinciden? Es como si el universo, en un acto de generosidad cósmica, conspirara para crear un evento mediático de proporciones épicas, un encuentro que enciende la imaginación de millones. Piensen en ello. No es solo la química que puedan tener en pantalla, esa chispa que se enciende entre ellos y que, de por sí, suele ser explosiva, capaz de hacer vibrar a la audiencia. Es algo más profundo, algo que trasciende la ficción, que va más allá del guión y se instala con fuerza en el imaginario colectivo, en la cultura popular. Cuando Demet Özdemir y Can Yaman se ven involucrados en un mismo proyecto, ya sea una serie, una película o incluso un simple evento público juntos, es inevitable que todas las miradas se centren en ellos. Y no es para menos. Ambos poseen una luz propia, un magnetismo inherente que atrae como un imán a personas de todas las edades y procedencias. Demet con su dulzura característica, esa forma tan natural y conmovedora de transmitir emociones y empatía, y Can, con esa fuerza vital inagotable, esa energía arrolladora y esa confianza que proyecta. La suma de estas dos potencias, de estos dos talentos tan magnéticos, es algo que no pasa desapercibido en absoluto. Es un evento que se siente, que se percibe, que se celebra. Su presencia conjunta en cualquier escenario, sea una alfombra roja, un set de rodaje o un evento benéfico, es sinónimo de éxito asegurado. Las noticias sobre sus colaboraciones, sus encuentros casuales, sus interacciones más mínimas, hasta sus más pequeños gestos, se convierten instantáneamente en titulares de noticias, en trending topics en redes sociales y en temas de conversación para millones de personas. Y esto, por supuesto, tiene una repercusión directa y potentísima en su moral. Imaginen la sensación de saber que cada paso que dan juntos, cada proyecto que comparten, es celebrado, analizado y aplaudido por millones de personas en todo el mundo. Es un reconocimiento masivo a su arduo trabajo, a su innegable talento y a esa conexión especial, casi tangible, que logran crear y que resuena en sus seguidores. Para cualquier artista, el apoyo incondicional y ferviente de su audiencia es un pilar fundamental, un motor de motivación inagotable. Y cuando ese apoyo se duplica, se multiplica exponencialmente por la presencia de una estrella de la talla y el carisma de Can Yaman al lado de una Demet Özdemir, la confianza en sí mismos, la motivación para seguir creando y la pasión por su arte se disparan a alturas inimaginables. Podríamos hablar durante horas de su posible reencuentro profesional, ¿verdad? Cada vez que surge un rumor, una pequeña pista, una posibilidad remota de verlos juntos de nuevo en una serie, una película o cualquier otro proyecto artístico, las redes sociales explotan literalmente.
Las peticiones de sus fans, esas súplicas que se repiten una y otra vez, son constantes y la esperanza de que ese anhelado regreso vuelva a suceder es palpable, casi se puede sentir en el aire. Este anhelo colectivo, esta espera ansiosa, no solo genera una expectación mediática sin precedentes, sino que también es una forma poderosa de validación para ellos como artistas. Demuestra que el público recuerda, atesora y ama la magia que crearon juntos en ocasiones anteriores. Y esa energía que el público les transmite, ese cariño incondicional, esa ilusión desbordante, estoy segura de que les da un impulso tremendo, un soplo de aire fresco y vital que renueva sus energías y su compromiso con su trabajo. Y no nos olvidemos de la faceta más personal, de esa delicada línea que suelen trazar con su vida privada. Aunque son conocidos por ser muy reservados con sus asuntos personales, cualquier indicio mínimo de una interacción entre ellos, ya sea un simple me gusta en una fotografía de redes sociales, un comentario efímero, un cruce de miradas fugaz en un evento público o un saludo casual, se magnifica, se convierte en noticia y genera un auténtico revuelo entre sus seguidores. Es como si el universo de sus fans, ese entramado digital de admiración, esperara con ansias cualquier señal, cualquier pequeño guiño, de que su conexión perdura, de que esa complicidad que vimos y amamos en pantalla sigue existiendo en la vida real. Y cuando esas señales aparecen, aunque sean sutiles y dignas de ser interpretadas, la emoción colectiva es desbordante, casi incontenible. Piensen en la presión inherente que en ocasiones los artistas pueden sentir. El escrutinio público constante, las exigencias de una industria a menudo implacable, las largas y agotadoras jornadas de trabajo que ponen a prueba sus límites. En medio de todo ese torbellino, tener la certeza absoluta de que cuentas con un apoyo tan masivo, tan ferviente, y más aún si ese apoyo se ve amplificado por la química y la conexión con otro artista tan querido y admirado como Can Yaman, debe ser un bálsamo para el alma, un verdadero oasis de tranquilidad y motivación. Les permite afrontar los desafíos con mayor optimismo, con una determinación renovada y con la fuerza necesaria para superar cualquier obstáculo. Es un recordatorio constante y poderoso de por qué hacen lo que hacen, de la pasión que los impulsa y de la inmensa recompensa que conlleva entregar su talento y su arte al público que los sigue y los apoya. Además, este fenómeno de sinergia positiva no es exclusivo de ellos. Cuando dos figuras tan queridas, tan admiradas y con un alcance tan amplio se unen, se crea una especie de onda expansiva, una fuerza conjunta que potencia el impacto individual. El éxito de uno se potencia exponencialmente con el del otro, generando un efecto multiplicador. Las audiencias se multiplican, los proyectos que emprenden juntos se convierten instantáneamente en éxitos de taquilla, en producciones aclamadas por la crítica y la visibilidad mediática se dispara a niveles estratosféricos. Y todo esto, créanme, es un combustible potentísimo para la moral, una inyección de energía y confianza que impulsa sus carreras y su bienestar personal. Demet Özdemir, por su parte, ha demostrado una y otra vez ser una artista versátil, una camaleona capaz de adaptarse a diversos roles, y con una gran capacidad innata para conectar con el público a un nivel profundo y emocional. Su trayectoria está marcada por una serie de roles icónicos que la han consolidado firmemente como una de las actrices más importantes y queridas de Turquía. Y la energía que irradia cuando está en el foco, cuando sabe que está cumpliendo e incluso superando las expectativas de sus miles de seguidores, es palpable, contagiosa y profundamente inspiradora. Can Yaman, por otro lado, posee esa aura de estrella de rock, ese magnetismo que lo hace irresistible. Su carisma es innato, una cualidad que no se puede fingir ni enseñar, y su forma de abordar los proyectos con una pasión desbordante y una entrega total lo convierten en un referente indiscutible en la industria. La combinación de la dulzura, la profesionalidad y la sensibilidad de Demet Özdemir con la energía arrolladora, el carisma y el magnetismo de Can Yaman es, sencillamente, explosiva. Es una alquimia perfecta que cautiva y enamora a la audiencia. Imaginen por un momento el escenario ideal: Demet Özdemir, radiante como siempre, deslumbrante en su atuendo, preparándose para un evento importante, quizás una gala de premios, o tal vez para el emocionante inicio del rodaje de un nuevo proyecto que promete ser un éxito. De repente llega Can Yaman. No tiene que ser nada espectacular, ningún gran anuncio, solo su presencia, su aparición. Y la atmósfera, el ambiente, la energía del lugar, todo cambia. Se siente una energía diferente, una expectativa rica que flota en el aire, una mezcla de asombro y emoción. Las cámaras empiezan a enfocar, los flashes se disparan como fuegos artificiales, y las redes sociales se empiezan a llenar, a inundar de comentarios efusivos, de especulaciones, de celebraciones anticipadas.
Este tipo de momentos, aunque puedan parecer triviales o efímeros para algunos observadores externos, para sus fieles seguidores son auténticos tesoros, momentos para atesorar y recordar. Son la confirmación irrefutable de que la magia que tanto amaron, la conexión que tanto disfrutaron, sigue viva, que la chispa entre sus ídolos es real y palpable. Y esa alegría colectiva, esa felicidad compartida por miles, por millones de personas, es precisamente lo que hace que la moral se dispare, que las sonrisas afloren y que el optimismo se extienda como una onda expansiva. Es un ciclo virtuoso, ellos brillan con su talento y carisma, nosotros los amamos y apoyamos incondicionalmente, nuestro amor y apoyo les dan más fuerza y motivación, y así sucesivamente, en una cadena infinita de energía positiva. Además, consideremos el impacto directo y duradero en sus carreras profesionales. Cuando Demet Özdemir y Can Yaman han estado asociados en proyectos, estos proyectos han alcanzado un éxito rotundo, superando todas las expectativas y marcando un hito en la historia de la televisión turca y mundial. Esto sin duda les abre puertas a nuevas y emocionantes oportunidades, les permite abordar roles más ambiciosos y complejos, y consolida aún más su estatus como estrellas internacionales. Y ese reconocimiento profesional, esa validación de su talento y de su poder de convocatoria, es un componente crucial para mantener alta su moral, su autoestima y su compromiso con la excelencia. No se trata solo de fanatismo ciego, es el reconocimiento genuino del público a un trabajo bien hecho, a una conexión auténtica y profunda que traspasa la pantalla y llega al corazón de la gente. Es la demostración clara y contundente de que el público valora su arte, su dedicación y espera con ansias verlos brillar, ya sea juntos en un futuro proyecto o por separado, consolidando sus propias carreras individuales. Pero es innegable y todos podemos sentirlo que su unión genera una energía especial, una expectación única que se traduce en un impulso vital para ellos, una motivación adicional para seguir dando lo mejor de sí mismos. Pensemos en las entrevistas que puedan dar, en las apariciones en alfombras rojas, en los eventos promocionales. Cuando están cerca, la conexión es evidente, se percibe en el aire. Se intercambian miradas cómplices, se sonríen con complicidad, a veces se protegen mutuamente, mostrando un compañerismo que va más allá de lo profesional. Son gestos pequeños, casi imperceptibles para algunos, pero que para sus seguidores devotos significan el mundo. Son la confirmación de que, más allá de los guiones, de los focos de las cámaras y de la fama, existe una conexión humana genuina, un respeto mutuo y una amistad que nutre su relación profesional y, quién sabe, quizás también su vida personal. La moral disparada de la que hablamos no es solo una cuestión superficial de ego o vanidad. Es la manifestación de una confianza renovada en su propio talento, la certeza absoluta de que su trabajo es valorado, apreciado y que tiene un impacto significativo en la vida de las personas, y la energía positiva y vibrante que reciben de su audiencia, un torrente de afecto que los impulsa hacia adelante. Cuando Demet Özdemir está radiante en su máximo esplendor, y aparece la figura carismática de Can Yaman, se crea una especie de aura mágica de éxito, de felicidad y de potencial ilimitado que contagia a todos a su alrededor, creando un ambiente de celebración y optimismo. Y esta contagiosidad es fascinante, casi hipnótica. Las redes sociales se convierten en un verdadero hervidero de actividad, comentarios efusivos, teorías apasionadas, creaciones artísticas de fans inspiradas en su posible reencuentro. Se comparten fotos, vídeos, memes, fanarts, todo para celebrar la mera posibilidad de verlos juntos de nuevo, de revivir esa magia. Esta efervescencia colectiva, esta marea de entusiasmo y admiración, es un motor potentísimo de optimismo y motivación para los artistas, un recordatorio constante de la fuerza y el impacto de su conexión con el público. Podríamos especular durante horas sobre un futuro reencuentro profesional. ¿Se imaginan un nuevo proyecto juntos, una serie que revolucione la pantalla, una película que marque un antes y un después? Sería sin duda un acontecimiento mediático sin precedentes, algo que paralizaría al mundo del entretenimiento. Las expectativas serían altísimas, casi estratosféricas, pero estoy segura de que ellos, con su talento excepcional, su carisma arrollador y su profunda comprensión de lo que el público anhela, sabrían cómo superarlas y ofrecer algo verdaderamente inolvidable. Y la moral, en ese caso, no solo estaría por las nubes, sino que alcanzaría la estratosfera. La belleza intrínseca de esta situación radica en la conexión auténtica y profunda que han logrado crear con su público. No es solo una cuestión de belleza física o de talento actoral, es la empatía que generan,
la forma en que logran tocar las fibras sensibles de millones de personas, haciendo que se identifiquen con sus personajes y que sientan sus emociones como propias. Y cuando dos personas con esa extraordinaria capacidad de conexión coinciden, el resultado es simplemente mágico, cautivador e inspirador. En resumen, la presencia de Can Yaman al lado de una de Method de Mir radiante no es solo un evento, es un cóctel explosivo de éxito asegurado, admiración desbordante y energía positiva contagiosa. Es un recordatorio poderoso de la fuerza transformadora del talento unido, de la importancia vital del apoyo incondicional del público y de cómo la conexión genuina, esa chispa que surge de la química y el respeto, puede disparar la moral, la confianza y la motivación de cualquier artista a niveles nunca antes imaginados. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy por este fascinante fenómeno que tanto nos ilusiona y nos cautiva. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de desgranar esta chispa, de analizar esta energía que tanto nos emociona. Agradezco enormemente su tiempo, su atención y su compañía en esta aventura. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre la química entre The Method de Mir y Can Yaman? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en un proyecto que revolucione la pantalla? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la caja de comentarios, estoy deseando leerlos, debatir con ustedes y seguir construyendo esta comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido tan emocionante e inspirador como a mí, no olviden darle ese me gusta que tanto nos ayuda a crecer, a seguir creando contenido de calidad para ustedes, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también admiren a estos talentosos artistas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra familia para no perderse ninguna de nuestras futuras aventuras, análisis y celebraciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias apasionantes y temas que nos harán vibrar. Un abrazo enorme y hasta la próxima.